En las elecciones regionales del pasado domingo 29 de octubre, el candidato del Pacto Histórico, Óscar Sánchez Guerrero, sacó 14.256 votos frente a los 13.934 votos de Octavio Benjumea. Según el candidato Octavio Benjumea, en las elecciones pasadas del domingo 29 de octubre, hubo varias irregularidades. Tras casi una semana de que se conocieran los resultados de las recientes elecciones, en varias regiones del país todavía hay descontento y siguen saliendo denuncias por corrupción electoral durante los comicios del pasado domingo 29 de octubre. Uno de esos casos es el de Amazonas, donde se podría estar complicando la gobernación que quedó en manos del candidato del Pacto Histórico, Óscar Sánchez Guerrero, tras un preconteo que tuvo como resultado 14.256 votos a su favor. Mientras que para su rival, el candidato Octavio Benjumea, se sacó el segundo lugar con una corta diferencia, pues sacó 13.934 votos. Bueno, gente, se confirma el robo de las elecciones en Amazonas. Se confirma que el guerrillero Gustavo Petro y sus socios se robaron la gobernación en Amazonas. Estos criminales iniciaron el mismo plan, recordarán ustedes. Los testigos dicen que votaron 2 veces y acá nada pasa. La fiscalía corrupta, cómplice del guerrillero asesino, no ha hecho absolutamente nada. Recordarán ustedes, más de 5.000 jurados procesados y la fiscalía no ha hecho absolutamente nada por estos criminales. Y hoy denuncian el mismo plan. En Amazonas se robaron las elecciones, colocaron uno de los del guerrillero asesino para que robe ese pueblo. Imagínense que los indígenas, quienes iban con el guerrillero, ya no aman a ese guerrillero asesino. Estaban en favor del candidato que le robaron las elecciones, Gustavo Petro y su combo criminal. Se robaron las elecciones en Amazonas. Hoy denuncian el plan criminal, gente. No apoyar, recuerden ustedes, no apoyar a ninguna rata criminal del guerrillero Gustavo Petro. No den nada por esta rata. Este es un asesino, recuerde. Gustavo Petro ha ordenado a las FARC, al ELN, a paramilitares asesinar al pueblo colombiano, a sus hijos, a su familia, a sus amigos. El guerrillero es el único responsable, es este criminal quien ha prohibido a las fuerzas militares defender al pueblo colombiano. Gustavo Petro ha prohibido a las fuerzas militares que sean estos quienes defiendan al pueblo colombiano. Recordarán ustedes, hay un video donde las mismas FARC, el grupo terrorista, saca del pueblo a las fuerzas militares. Aquí solo están mandando los criminales. Pues imagínense, tenemos un asesino criminal, un guerrillero como Gustavo Petro, que es el que está dirigiendo a las fuerzas militares. Y no se puede esperar. El ministro Iván Velázquez es un criminal, guerrillero, asesino y terrorista. Porque recuerden ustedes, está pedido en extradición por Guatemala porque esta rata fue allá a hacerle proceso falso a gente inocente. Y este criminal fue el que también participó en el montaje del falso proceso en contra de Álvaro Uribe. Escuchen este explosivo audio, cómo se robaron las elecciones en Amazonas. En las elecciones regionales del pasado domingo 29 de octubre, el candidato del Pacto Histórico, Óscar Sánchez Guerrero, sacó 14.256 votos frente a los 13.934 votos de Octavio Benjumea. Según el candidato Octavio Benjumea, en las elecciones pasadas del domingo 29 de octubre, hubo varias irregularidades. Tras casi una semana de que se conocieran los resultados de las recientes elecciones, en varias regiones del país todavía hay descontento y siguen saliendo denuncias por corrupción electoral durante los comicios del pasado domingo 29 de octubre.
Uno de esos casos es el de Amazonas, donde se podría estar complicando la gobernación que quedó en manos del candidato del pacto histórico, Óscar Sánchez Guerrero, tras un preconteo que tuvo como resultado 14.256 votos a su favor. Mientras que para su rival, el candidato Octavio Benjumea, se sacó el segundo lugar con una corta diferencia, pues sacó 13.934 votos. Sin embargo, el candidato Benjumea, incluso desde el mismo día de elecciones, comenzó a denunciar una serie de irregularidades en los puestos de votación. Irregularidades que tomaron más fuerza tras la victoria del candidato Sánchez Guerrero, al punto de que casi 8 días después, Benjumea insiste en hacer visibles esas denuncias de presunto robo en las urnas. Lo que sucede es que llevamos 2 décadas en las que no ha existido transparencia electoral. Se han elegido personas a la fuerza porque la registraduría está politizada. Hemos tenido casos de transhumancia, suplantación, compra de votos, tapones en los formularios E14 y más, le dijo el candidato Benjumea a El Colombiano. A esas denuncias de corrupción, se le suma un aire de tristeza que, según Benjumea, cobija a toda la comunidad. Tanto así que sus seguidores se han movilizado para rechazar el triunfo del candidato Sánchez e incluso para hoy se estaría preparando una marcha con el pueblo indígena. Los pueblos salieron a acompañar un proceso nuevo y diferente. Pero en este departamento hay mucha corrupción y se pasa por encima de la voluntad del pueblo. Saqué casi 14.000 votos y una campaña que no movió ni el 30% hoy está eligiendo como gobernador a una persona con 200 votos de diferencia, explicó Benjumea. Por esos motivos, el candidato solicitó abrir las urnas para contar uno a uno los votos y revisar el proceso de escrutinio. Sin embargo, Benjumea alega que no se les ha permitido ese conteo. Tampoco tienen credenciales y que incluso el día de las votaciones se enteraron de que sus testigos y jurados fueron movidos de mesas de votación. Esto es un genocidio electoral. Hicieron presión e intimidación. La comunidad quería un proceso diferente, pero no lo vemos reflejado en los resultados. Que el país se dé cuenta que la gobernación de los departamentos está en peligro, alertó el candidato. Para darle peso a esa alerta, Benjumea expuso varias irregularidades. Hay jurados que votaron 2 veces, personas que fueron a votar y ya aparecía su huella y el voto. Encontramos mesas con 220 sufragantes, pero donde aparecen 330 votantes, añadió. Ante las irregularidades, el candidato Benjumea aseguró que van a entablar demandas penales porque no les han permitido las reclamaciones. Sin embargo, dijo que la situación en el departamento es delicada. El pueblo no va a aguantar esto. La gente está muy dolida con lo que pasó. Aquí silencian a las personas porque reclaman, es una intimidación, y lo que no logran a las buenas, entonces, lo logran a las malas, explicó Benjumea. Y aunque Benjumea ha señalado en repetidas ocasiones la serie de irregularidades en las votaciones pasadas, la campaña de Sánchez asegura que el triunfo fue limpio y esperan recibir garantías.